Padre Santo. Gracias, Padre mío, como no agradecerte, Señor Dios, que tú nos conduces cada día, Señor. Por eso te ruego, Señor, a todos mis hermanos que estamos reunidos, Señor, en este momento, queriendo agradar, como tú quieras, Señor, que seamos tus hijos. Ayúdanos, Señor, Padre mío. Señor Padre Santo, porque estamos, Señor, desanimados, quizás, Padre mío, no sabemos cómo superar nuestros problemas, Señor. Te ruego, Señor, que nos conduzcas, Padre mío, con tu amor, con tu sabiduría, Señor Dios. Aumentanos la fe cada día, Señor. También, Señor, te ruego, Señor, para mis hermanos que están en la guerra, Señor, que des tu bendición cada día, que no los hagas faltar su comida, aumenta su fe, Señor, cuídalos, protégelas, Padre mío, Dios mío. También, Señor, para mi hermana que está, Señor, te ruego, Señor, afligido de problemas, Señor, cuídala, protégela. Y a Luis Atase que está, Señor, fracturado de su pie, Señor, tú solamente sabes, Señor, cuál es su decisión, Señor, que se ha alejado de ti, Señor. Nuevamente llévalos a tus pies, Padre eterno, Padre mío. Gracias por todo, Señor Dios. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Hermana Juliana, muchas gracias por su oración. Necesitamos mencionar todos estos pedidos porque es una necesidad. Nuestros hermanos de Ucrania, ¿no? Sí, hermanita. Como ellos están pasando en estos momentos. La noticia dice que debajo de las iglesias, perdón, ellos tienen habitaciones donde están refugiados, ¿no? Entonces, sótanos se podría decir, tal vez, nomás que cuando uno piensa en sótanos, como son partes húmedas, frías, pero ellos están cobijados en esos lugares y otros, claro, que han salido fuera de la ciudad, otros que están refugiados allí y antes de la guerra ellos ya habían provisionado ya víveres, todo eso, pero ¿cómo será? Porque son tantos. Y ha pasado el tiempo, no sabemos. Solamente nos queda orar por nuestros hermanos. Bueno, hermanos, en realidad son muchos y nosotros tenemos que orar. Hermanos, bueno, eh, vamos a hacer aquí un paréntesis en cuanto al tema que ayer continuamos, ¿no? Según la lectura. Según la lectura de Consejo sobre Salud de Elena White nos hablaba de que nosotros deberíamos hacer una obra con nuestros vecinos, familiares y amigos. Miren, cuando hablamos de los tiempos que vivimos, hemos mencionado también que ahora los jóvenes y los niños están muy enfrascados en temas de juego por internet y matan mucho el tiempo allí. Entonces, una de las labores que podemos hacer, hermano, es este. Este video lo tenía hace meses para pasarlo. Bueno, pero ha llegado el momento de hacerlo porque creo que si pasamos una vez, otra vez lo vamos a volver a pasar. Porque es un tema, hermano, que a pesar que ya muchos padres conocemos, muchos de nosotros conocemos, pero tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir hablando, también haciendo que conozcan los padres acerca en cuanto a este tema. A ver, déjenme compartir, por favor, un momentito. A ver. Un momentito.
Yo aquí ve que tengo una mesa llena y traje a Mr. Brain porque yo siempre, a mí me gusta explicarle a los niños y a los papás con evidencia científica. Esto no son rumores, no son consejos, nada. Lo principal para un adulto es saber cuáles son los efectos de este placer enorme que es el smartphone, los tablets y los juegos de video en cerebros que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser. Cuando un niño lee el libro, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega a la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo bonito, la neurona está como en pausa, está congelada. Pero ¿cuál es el resultado a 15 años de estudio? Que los niños cuando están con su smartphone jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona, es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Entonces, por eso yo traje aquí 1 kilo de azúcar, porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo 1 kilo de azúcar, nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video, que es este chorro de dopamina que hace que el cerebro diga, ¿sabe qué? Yo no puedo, y mata neurona, mata neurona, mata neurona. No puedo creer. Entonces, por eso es tan importante saber de medicina, de biología, para saber qué cosas dar de comer y qué cosas dar para que los niños se entretengan. Vamos de a poco. Perdón. Cuando tú hablas del chorro de dopamina y lo graficas también Sí, con ahí. esta azúcar, ¿a qué se puede, es equivalente a qué? El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone. Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace 2 meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shot de heroína. Shot de heroína. Por eso es tan placentero. Obviamente no hay problemas sanguíneos ni nada, pero ese es el placer que sienten nuestros niños y adolescentes. Por eso, y también es equivalente para nosotros, pero nosotros ya como adultos tenemos el cerebro maduro. El drama es en estos cerebros que se están conectando y el cerebro no puede tanto placer. Carolina, sería importante como especificar una cosa en la pantalla del celular, ¿cierto? Que nos genera una interactividad, especialmente a los niños. ¿Sí? Y otra cosa en la pantalla del televisor, son dos cosas distintas. Son ¿no? distintas. Ya. Es la pantalla interactiva, la televisión es una pantalla pasiva. Carolina, ok. y por ejemplo, los niños aprenden mucho también a través de... Hay miles de programas que son infantiles, para Sí. niños más chiquititos hasta más grandes. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que los niños sigan aprendiendo con esos programas, pero que no se le mueran neuronas? Porque lo encuentro contradictorio. Lo que pasa es que la empresa lo único que quiere es que tú creas que tu hijo aprende mejor con un tablet. ¿Verdad? ¿Ya? O sea, pero obvio, si es una industria trillonaria y no quieren que tú sepas estos estudios. Hay colegios que me han dicho, hey, tengo un tablet por niño para que aprendan motricidad fina. Hay 8 millones de actividades para que el niño desarrolle la motricidad fina que no es con tablet. Entonces tú como mamá, como papá y profesor, tú dices, estoy tranquilo porque les pasé un tablet para que aprendan las figuras geométricas. Claro. A nivel de desarrollo cerebral, si tú quieres que de verdad brillen las neuronas y que tu hijo sea más inteligente, aprende las figuras geométricas viendo cuadros de Kandinsky, conversando con la mamá, conversando Pero con el entonces, papá. ¿un software educativo para niños no lo es? O sea, aprenden, pero ¿a qué costo? La idea es que aprendan sin este chorro de dopamina. Esa es la cosa. ¿Cuál es el daño que les puede provocar en el futuro? Lo que pasa es que O sea, concreto. los estudios solamente tienen 15 años y ya ven adicción a las pantallas, niños hiperactivos, niños con problemas de concentración, niños con problemas de empatía. Y como son estudios que no pueden ser concluyentes, porque para que sea concluyente tiene que ser 20 a 25 años, queremos queremos correr el riesgo con nuestros niños, porque esta generación de niños son los conejillos de Indias. Claro. Piensa que todo esto se testea con niños y adolescentes. Entonces ellos ven con PET scans qué es lo que pasa en su cerebro, en su presión arterial. Cuando un niño juega Fortnite, la presión arterial le sube a 200 o a 210. Es terrible. Y un adulto ¿En serio? pon Fortnite y todo el mundo dice, no, si todo el mundo juega. que está Sí, todo el mundo le echa azúcar al cerebro de su hijo. Entonces cuando tú sabes la evidencia biológica de lo que le produce a tu hijo, tú dices, chuta. Ya, y no es de ser mal padre, es porque a los papás esta evidencia no se nos dice. Por eso yo les agradezco la invitación. Entonces, me estoy para adentro porque uno va a la casa de cualquier amigo con hijos y todos tienen celular o tablet. Tú estás hablando de niños y preadolescentes. ¿Desde qué edad entonces le puedo pasar una tablet o un teléfono a un niño sin tirarle azúcar al Claro, la cerebro? pregunta es ¿por qué tú le vas a prestar un smartphone a Ya. tu hijo? Si el niño se va en micro
ya, o se va de campamento o fuera de Santiago y tú quieres estar en comunicación con él, préstele, porque quien paga la mensualidad del teléfono es el papá y la mamá, préstele un teléfono como estos, los Almeja, ya sin conexión a internet, Los antiguos. que los venden Se todavía. mueven. Ya el problema es la conexión ilimitada a internet, Se por mueve. más filtros que tú les pongas, porque siempre hay un hacker más inteligente que uno que va a hacer que el niño acceda. El problema es los niños, el 100% de niños que tiene smartphone accede a pornografía, accede al cyberbullying. Entonces, un cerebro con una corteza prefrontal que es el jefe del cerebro inmaduro, por más que tú le expliques los riesgos de las redes sociales, los riesgos del grooming, del sexting, etcétera, el cerebro adolescente busca placer. Por lo tanto, como papá y como mamá, yo no le doy droga a mi hijo. Yo lo educo en las drogas, lo educo en el alcohol, pero no le doy. Entonces hay que conversar con los niños, hay que educar, pero esperar a que sus cerebros sean sanos, maduros e inteligentes para darle estas herramientas que eso son muy qué edad buenas, bien sería? utilizadas. ¿En qué edad más o menos uno dice un cerebro ya está maduro, es inteligente? Para enfrentar todos los problemas que hoy día conlleva Internet, los expertos, los psiquiatras que han estudiado 15 años, dicen que más o menos 17 años. Hoy día los niños le están regalando smartphones a los 9. A los 4 o Para- 5. Para ser clara y específica, lo que tú nos estás tratando de decir hoy Sí. es que si yo le paso un smartphone o un iPad, o para no decir marca, una tablet, Sí. a un niño menor de 17 años le estoy pasando droga. Un shot de heroína. Así de simple. Ahora, por eso yo te preguntaba por la consecuencia, porque al final, este niño que el día de mañana va a tener 25, 30 años, le va a costar, por ejemplo, socializar con el resto, le va a costar hacer actividades al aire libre, A ver, va a ser más encerrado. Los que están así son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque este umbral de placer se está seteando cada vez más alto. O sea, los niños, para poder disfrutar de aprender las figuras geométricas, necesitan apretar, necesitan Claro. este shot de heroína, este mega chorro de dopamina. Entonces los doctores dicen, ¿cuál va a ser el placer que van a necesitar estos adolescentes y adultos en 20 años más? A reemplazar esto. Porque la dopamina es tanto el chorro que el cerebro lo ve como algo que no corresponde. Entonces, por eso cada vez va pidiendo más. Oye, te hago una pregunta para llevarlo a lo real. Y en esto yo me sumo, ¿ya? Para serte súper honesta. Mi hijo más grande, el de 10, de verdad prefiere juntarse en línea que juntarse en el pasaje, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vendo yo? O cómo le, porque yo ya cometí el error. Eso ya está instalado en mi casa. ¿Cómo le muestro yo que juntarse en la calle es mucho mejor? Pero además tengo que conversar a todos los niños que están en línea. qué a que, difícil. no sé, ¿cachai? Que es difícil. Entonces, dame una herramienta como mamá para hacer que volvamos a lo de antes. Bueno, por eso mismo yo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí por mis hijos. Porque yo no saco nada con cuidar a mis 2 cachorritos en mi casa. Porque mis niños viven en un barrio, van a un colegio. Y por eso empezó todo este activismo sin querer queriendo. Ya para concientizar a los otros papás. Porque si una mamá y un papá, obviamente para tu hijo, el chorrito de dopamina de jugar en la bicicleta, o andar en bicicleta en el barrio no tiene comparación con el mega chorro de Porque dopamina. además ya no hay nadie en la calle, pues, Carola. Por Los niños eso, están adentro. por eso necesitamos que todo el mundo sepa, porque hoy día los niños están usando pañales. Pues con eso, como juegan en línea, no tienen que pararse al baño y con esto juegan. ¿En serio? No, sí, ¿A ese claro, nivel, a ese nivel. Y hay Non-stop. pañales de gamers que duran 8 horas. Este No es para te puedo adultos. creer. Entonces, No te puedo creer. es porque eso es adicción. Y hay que Pañales entender para que esto gamers. es lo mismo que la adicción ¿Lo a las habías drogas. escuchado Ahora, eso, ojo. Pedro? Había escuchado, sí. La adicción a las drogas empieza más o menos en Chile a los 14 años. Acá le estamos dando nosotros la droga en el colegio y en nuestras casas a niños desde 6 Pero meses. perdón, pañales para gamers, eso está estudiado, está Los útil. venden así, Los en venden, los summits. los venden. Los No te puedo creer. Sandra- Puesto que los venden. ¿Cómo, Pedro? Los venden en el supermercado en Estados Unidos. Sí. Y, o sea, la industria de los gamers es la que más ha crecido en el mundo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la industria del cine vende millones de dólares y los videojuegos 4 veces más que la industria del cine. O sea, ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Ojo, hace un par de semanas la Sociedad de Psiquiatría Mundial dijo en la adicción a Internet y a los videojuegos hoy día es una enfermedad mental. ¿Quién salió a los 2 minutos? Microsoft, diciendo no le haga caso a los doctores, no le haga caso. Los estudios no son concluyentes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A doctores que han estado estudiando 15 años y han publicado toda esta evidencia? ¿O le creo a los diseñadores de videojuegos que ganan más que Hollywood? Carolina. Pero por supuesto. Y a nivel cerebral, tengo entendido además que, porque yo soy seguidora tuya, he visto varias charlas, pero tengo entendido que además afecta a una parte específica del cerebro.
A ver, cuando yo llegué a ese capítulo, yo rápidamente llamé a mis profesores de Harvard y le dije, deme los research papers de verdad porque puede ser fake news, ¿ya? Todo este mega chorro de dopamina, este shot de heroína, todo este kilo de azúcar que le damos a los niños y nosotros estamos tranquilos porque los niños no molestan, en el asado familiar tan tranquilitos, la guagua no te llora, nada. Claro. En un 80% va a matar las neuronas de una zona del cerebro que se llama ínsula, que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Yo le digo, es la oficina del cerebro de ser buena persona. Claro. Entonces yo no saco nada con decir en la casa y en el colegio, sea buena persona, sea generoso, sea buen amigo, si el niño está empantallado. Y ahora, ojo, Chile es el país número 1 del planeta Tierra en niños empantallados, número 1. Somos el uno del del mundo. mundo. De todo el El mundo. promedio es entre 6 y 7 horas de niños empantallados, del cual solamente 16 minutos es para tarea escolar o trabajo Profe, académico. porque muchas- Y eso es un problema como sociedad. O sea, si una mamá se demora 2 horas para llegar al trabajo y después 2 horas para llegar a su casa, ¿qué le vas a decir? No, tiene que ser la super madre. Claro. Léale Claro, cuento, llega a la hacer mamá está actividad. agotada. Agotada. Entonces las municipalidades, los colegios, tenemos que hacer tribu para ayudar a la familia, porque obviamente una mamá prefiere tener Qué un buen rato punto. tranquilita y pasarle el tablet a sabiendas que le produce daño. Acá tuviera un gráfico del desarrollo del cerebro humano, el periodo peak de conexiones neuronales entre los 9 meses y los 9 años. Ahí se juega el Mundial de Fútbol de la inteligencia de nuestros niños. Ahí mi experiencia clínica, en el fondo con las charlas que yo doy para niños, es que niños hasta tercero básico tú le quitas todas las pantallas y se van a entretener solos, no hay problema. Ya. Cuarto, quinto y sexto, como ya el umbral de placer se setió tan alto, tú le quitas todas las pantallas y tienes que ser coach de tu hijo. Tienes que llevarlo al estadio, al museo, sacarlo a la plaza y más o menos en 2 meses se reinicia el cerebro de tu hijo y ya puede sentir placer de nuevo en las actividades 2 cotidianas. meses. 2 meses. 2 meses. Niños de séptimo para arriba, para muchos es terapia psiquiátrica. No te puedo creer. Casi batalla perdida. O sea, esto es como dejar de fumar, Sí, es po, como... una Es una adicción. como dejar de pero con consumir cerebro droga. inmaduro, porque el que quiere dejar de fumar o de quiere dejar las drogas es un cerebro adulto. Acá le estamos exigiendo dejar la adicción a niños que en primer lugar fueron adictos porque el papá y la mamá no sabían esta información Claro. y se lo pasaron para estar tranquilos. Bueno, hermanos, ¿qué les parece este video? Bueno, esa es una realidad que nosotros vemos cada día, ¿no? Es una realidad que nosotros, tal vez en casa, hermanos, ¿no? Tal vez sea algún familiar, algún amigo que está pasando por esta situación, ¿no? Hay algunos que ya están muy avanzados, que necesitan recurrir a un centro donde pueda quitar el vicio o la adicción al Internet. Hermanos, por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas con todas las cosas que nosotros vemos, ¿sí? Si estamos pasando por este tipo de problemas en casa, tenemos que tomar mucha atención y a lo más pequeños, sí o sí, los celulares. Ahora dirán ustedes, pero hermana, sucede de que el colegio todavía están a nivel de Zoom atendiendo las clases. Está bien, muy bien, pero alguien o usted tiene que estar ahí pendiente, ¿sí? Hermana, pero los chicos en las tardes hacen tareas en el Internet. Muy bien, entonces usted tiene que estar, porque mientras los hijos hacen las tareas, hay invitaciones para ingresar. Y como decía ahí la especialista, ¿no es cierto? Dentro de esas invitaciones hay pornografía. Por eso cuando ven que sus hijos tardan mucho en el Internet, no lo dude, no vaya a hacer que su hijo esté entrando en páginas prohibidas. Hermanas, en realidad hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero miren, ahí tenemos a una especialista, ya los psiquiatras dicen, o sea, ¿cuánto debe de tener un joven, una chica, cuándo debe de tener un celular? Cuando terminó la secundaria. Es en nuestro país, ¿no es cierto? Y ahí más o menos nos explica cuáles son los efectos de los celulares y por qué. Porque sencillamente están ellos en proceso de maduración. Así es que, queridas hermanas, mucho cuidado con estos aparatos, que son buenos, claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, bueno, eso queríamos compartir con ustedes, hermanos. Hagamos un efecto multiplicador en nuestras iglesias, con nuestras amistades, porque
Muchos no, bueno, si conocen o saben, pero igual pasan por alto. No le dan la debida importancia, porque de aquí a unos años vamos a tener hijos, hijas con problemas mentales y muy serios. Así que, hermanos, aquí cerramos con paréntesis el tema de lo que habíamos iniciado del libro de consejos sobre salud y vamos a seguir continuando. Así que por el día de hoy, hermanos, queríamos compartir este video que para mí es muy importante, por lo cual nosotros también tenemos que hablar con todas las personas que conocemos, ¿sí? Que el Señor nos bendiga, que hoy día pasemos un día lindo, lleno de afecto, hermanos, porque cada día también eso nos hace falta. Padres con hijos, hijos con padres, entre esposos. ¿Por qué? Porque el mundo carece de amor. Ya habíamos dicho, ¿no? Al levantarnos, al despedirnos, al encontrarnos, ¿no? Qué lindo que los esposos se abracen, qué lindo que los padres abracen a sus hijos o que ellos corran hacia los padres. Es tan importante ver que no solamente los padres vayan y abracen a los hijos, no. Es importante que los hijos corran y también saluden a los padres, los abracen y los besen. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que nosotros podamos, hacer la voluntad de Dios y ante las pruebas, los obstáculos, no acordarnos. No, ¿ahora qué hago? No, sino ir decirle, Señor, tengo este problema. ¿Cómo salvo? ¿No? Ayúdame. Tenemos que ser dependientes cada día de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿sí? Muchas bendiciones, un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta mañana. Amén. Gracias, hermana Celita, bendiciones para todo, un tema muy importante, hermanos, tomamos en cuenta, gracias. Gracias, hermana Zoila, que el Señor la bendiga. Gracias, hermana Zoilita. Gracias, hermanita Zoila. Elba desde Puerto Rico, que Dios les bendiga. Por tus recomendaciones, gracias. Muchas gracias. Buenos días, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Buenos días. Buenos días, pastor, Dios te bendiga. Pastor, buenos días. Buenos días, pastor. Bienvenido, buenos días. Hermanos, qué lindo verlos sonreír, aunque no tengan muelas, ¿verdad? Es bonito siempre sonreír. Pastor, buenos días. Una primera sonrisa en la mañana va a vislumbrar tu presente y tu futuro. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Hermanos, parece mentira, una simple, es así, parece mentira, una simple, quiero que lo notes, una simple... Pastor, buenos días. ¿No? Buenos días, buenos días. Qué gusto, vamos a orar, ¿ok? A nuestro buen Dios, vamos a orar. Querido Señor, nuevamente hay gratitud en nuestros corazones, Señor, por lo que estás haciendo, por los milagros que estamos viendo a través allá en Ucrania, en tus hijos, cómo los sigues cuidando, protegiendo, este señor endemoniado Putin, por el cual oramos, Señor. La palabra dice que hay que orar por los enemigos, no hay que tenerles odio, ni rencor, ni sed de venganza. Qué difícil es, Señor, orar por aquellos que nos han hecho daño o nos siguen haciendo daño, pero solamente cuando tú estás en nuestro corazón podemos tener esta actitud correcta. Señor, bendice tu palabra ahora, que nos siga llenando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga edificando, que nos siga ayudando a mantenernos fieles, Señor, hasta el día que tú vengas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Debemos enfrentar, ¿verdad?, las crisis y podemos ayudar a otras personas que están pasando por crisis. Y les habíamos estado hablando que la actitud es lo más importante en la vida. Mientras más pasan los años, yo me doy cuenta que la actitud es lo más importante. Porque una actitud correcta va a definir tu vida. Si vas a andar bien o vas a andar mal. Es tu actitud. La actitud de salvarte o de perderte, esa va a ser de ti. Si vas a Jesús y te entregas al Señor, te vas a salvar. Si no vas a Jesús, solamente estás escuchando la palabra de Dios y ahí estás, ¿verdad? Yo solamente quiero escuchar la palabra de Dios. Todo está bonito, todo está lindo, tú no te vas a salvar, porque eso dice la Biblia, dice el pastor. La Biblia dice que el que muere bautizado, esa persona se va a salvar.
Chiquito, uy. Eso no lo dice el pastor, ni la iglesia adventista, ni ninguna otra iglesia. El que creyere y fuere bautizado. Solamente usted cree, pero no toma el paso más importante y trascendental, ¿no? Siempre digo que el paso más trascendental no es casarse. Hay gente que dice, hoy hemos esperado tanto este momento para que se casen, el momento más lindo de la historia. No. El momento más lindo de la historia, del legado que los seres humanos podemos dejar. Y por eso se llama legado trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Tú no puedes comparar tu matrimonio. Tú no puedes comparar, ni yo tampoco, el tener hijos. O así tenga 20 hijos, yo puedo ser un pobre ser humano infeliz. Porque he tenido los hijos por placer, por pasión, porque quiero tener sexo, pero no por amor. Puedo haberme casado porque he salido embarazada o embaracé a una muchacha, o porque me presionaron, o porque por miedo, o por interés, pero no te casaste por un verdadero amor, etcétera, etcétera. El paso más importante, más decisivo de los seres humanos pecadores es ese, entregar la vida a Jesús. Ese es el día más feliz. Por eso yo tengo 2 cumpleaños, ¿verdad? Mi primer cumpleaños es cuando yo entregué mi vida a Jesucristo. Nunca podré olvidarme que a los 17 años, hace poco nomás, entregué mi vida al Señor. Y yo realmente siempre recuerdo aquel tiempo cuando Jesús tocó mi corazón a los 17 años. Aunque a los 15 años ya mis abuelos me hablaban, por parte de mamá me hablaban, porque ellos pues eran cristianos, y me hablaban de la palabra de Dios, pero a los 15 años, en jovenzuelo, pues era un bandido, ¿verdad? Y andaba en malos caminos, sí, andaba en malos caminos, pero no hacía caso, ¿verdad? Escuchaba, hasta que un día le dije a mi mamá, dile que no me hable, mi abuelo ni mi abuela, ya me tienen cansados, que la Manahuay, que la Biblia, yo los escuchaba por respeto, mi mamá también dice, pero hijo, escucha los buenos consejos, ya me cansan, ya pues, mucho me hablan, mamá, les decía, ¿no? 15 años, pero miren, la palabra de Dios nunca volverá vacía, no olviden. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. A ese hijo, a esa hija, a ese esposo que ya le hablaste y ahora se vuelve soberbio y no quiere saber nada de Dios, ya no le digas nada. No le digas nada, solamente ora, porque en cualquier momento esa palabra de Dios cobrará vida en ese pecador, en esa pecadora. Esa palabra cobró vida en mí después de 2 años. Por eso que usted ve, ¿no? Cada persona que se entregó a Jesucristo y se bautizó, dan su testimonio. Sí, a mí me hablaba mi amiga Isela Urrutia hace 10, 15 años, sí, me mandaba mensajes, me decía mi mamá, mi abuelita. Claro, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando yo unjo a las personas para sanidad en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, porque el que sana es Jesús, no es el pastor, ni la religión, ni nada. Yo siempre digo a esos pacientes, escúcheme, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Lo que yo he declarado, sanidad en el nombre de Jesucristo, lo que yo he declarado, que salga el demonio de tu vida, que salga el demonio de tu casa que están penando, lo que yo he declarado, que salgas de la pobreza financiera, lo que yo he declarado ahora en tu casa, la palabra que tú has escuchado de parte mía, de parte de Dios, nunca volverá vacía. Jamás. Y eso tienen ustedes que tenerlo presente. Pero en las crisis que estamos atravesando y las que vendrán, lógicamente, el diablo se aprovecha de estas crisis, ¿verdad? Entonces comenzamos a decir, es que no veo la sanidad, es que ¿por qué sigue el problema ahondándose cada vez más? Estoy perdiendo la fe, no veo en medio de la tempestad la calma, no veo la solución y sigo con más problemas, pastor, me estoy hundiendo cada vez más. Déjeme decirle que las tormentas, estaba analizando cuánto dura una tormenta. Las tormentas mayormente se originan en el Atlántico, no en el mar Pacífico, en el Océano Índico, ¿no es cierto? Y los otros mares de los 5 continentes. Y dicen que una tormenta puede durar hasta 12 horas. Y las tormentas en el Atlántico son terribles, Truenos, relámpago, ¿verdad? Olas de 20 metros, ¿verdad? El mar sumamente agitado, ¿no? Donde la pequeña embarcación o el gran transatlántico, por más grande que sea, que es el Queen Elizabeth II, ahora es donde entran más de 6.000 personas.
en medio de la tormenta es una nada. Es un pequeño embarcación de papel, porque el océano es tan profundo, tan inmenso, que no se lo puede comparar con ninguna cosa extraordinaria o más grande que haga el ser humano. Pues recuerden que la mayor parte de la tierra es agua. Son 12 horas, pero después de 12 horas de esa tormenta, viene la calma, viene la tempestad. No hay tormenta que dure toda la vida, no hay. Hablando acerca de la naturaleza. Ahora, hablando de la naturaleza humana, esas crisis que tengo de niño, por lo que me hicieron, o de niña, o por lo que yo he hecho, ahí viene el problema. Y ahí yo quiero enfatizar lo que estamos hablando ayer. Esas son las crisis, pues, que perduran, las tormentas que perduran y que te atormentan, ¿verdad? Te atormentan. Y les hablaba, pues, la vez pasada estaba hablando, ¿no? De Mon Laferte, esta pobre muchacha desdichada, infeliz, ¿no? Y cantando, mi vida es un tormento, y hay nadie que amará, y bueno, y las cosas de la pobre muchacha, cantando y diciendo y proclamando su desdicha, su miseria y su dolor. Hay mucha gente que vive proclamando su dolor, proclamando su desdicha. Y esto, pues, lógicamente, denota, ¿qué cosa es lo que denota? Que no eres feliz. Esas crisis existenciales, que son las más severas, más que la económica, porque yo puedo salir de una crisis económica, aunque sea vendiendo caramelos. Por supuesto que sí, aunque sea vendiendo caramelos, yo voy a salir de la crisis. No, pero como tú eres ingeniero, te han sacado del trabajo, eres maestro, qué sé yo, estás llorando, cruzada de brazos, me han sacado, porque con esas palabras no sales de la crisis. Con llorar no vas a salir de la crisis. Con que se ha muerto el esposo, la esposa, el hijo, no voy a salir de la crisis. Tenemos que poner manos a la obra. Todo lo que viene a tu mano, dice el Señor, hazlo. Si tienes fuerzas, tienes vida, tienes salud. Por eso a mí, yo me emociono cuando veo personas, ¿verdad?, cojeando, sin piernas. Veo a personas ciegos, sabiendo que sea pedir limosna. Y tú que estás completa, que estás completo, estás que te ahogas un vaso de agua. Tienes fuerza para salir adelante. Tienes vigor para salir adelante, tienes a un Dios, tienes a tu familia, es decir, usted lo tiene todo lo tienes. No digas, no tengo nada, no, todo lo tienes, porque mientras tengas la vida, lo más importante es la vida. Sin la vida no puedo hacer nada. Sin la vida no puedo hacer nada. Por eso qué importante, ¿verdad? El mundo es tuyo, decía Napoleón Bonaparte, pero tienes que saber ganártelo. Palabra de Napoleón Bonaparte. El mundo es tuyo, pero tienes que saber ganártelo. Por lo tanto, hermana, hermano, amigo y amigo, deje de llorar. No es tiempo de llorar, es tiempo de ser fuertes. Es tiempo de salir de esa crisis. Que no veo ninguna solución humana, sí, es verdad, no veo solución humana. No hay dinero para esto. Déjeme decirle que Dios puede actuar con dinero o sin dinero. Dios es Dios. Y si Dios al final, a pesar de todo, permite la muerte de ese ser amado, te pregunto y nos preguntamos todos, ¿qué voy a hacer? Si esa fue la decisión de Dios. Dios no necesita de recursos económicos para poder solucionar los problemas del mundo ni los problemas de enfermedades. Dios es Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos que enfocarnos en estos tiempos y los más difíciles que van a venir. Porque recuerden, ya apareció otra nueva variable. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo? Yo no soy profeta. Nos vamos por la cuarta, y vamos hasta la séptima vacuna. Y no estés enfocado en eso, ay, que la vacuna, ay, que esto, y que lo otro, que aquello. Todo eso era ansioso, y la ansiedad te va a llevar siempre a la depresión. La depresión te va a llevar a la muerte, inevitablemente. La depresión severa. Dejemos de enfocarnos en los problemas que están atañando, ¿verdad? La humanidad, porque ahí está vieja la guerra, ¿y qué es esto? Ahora apareció la nueva variable. Ya apareció la nueva variable. Tenemos 20 contagiados con la nueva variable, según ayer estaba viendo las noticias, la nueva variable, y 20 contagiados de la nueva variable en Lima. Y esto no es para que cause terror, ni pánico escénico, ni ataques de pánico, no. Cuando tú y yo estamos con Dios,
¿verdad? Tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. Lo que pasa es que no estás confiando en ese Dios, estás mirando tu dolor. Justamente ayer fui al mercado para comprar verduritas que han subido, ¿verdad? Me fui al mercado mayorista. El mercado mayorista, pues allí también ha subido las cosas, pero está un poco menor que en los otros mercados, ¿verdad? Y la señora que estaba atendiendo estaba lagrimeando y estaba con su nariz roja. Estaba pues, sin máscara y en eso justo viene el señor que supervisa. Señora, póngase su máscara, dice. Ya la señora se puso su NK95 que tenía ahí, ¿no? Que ella es la que atendía, y pues cuando se puso le dije, señora, usted está constipada. Sí, me dice. Ya creo que me ha llegado la nueva variable, señor. Ay, que me muero, pues me muero. Sí, yo veo que la gente está enfocándose en la muerte, enfocándose en la nueva variable. Ahora yo, mire, estaba sin máscara cuando me atendió y ahora yo también estaría contagiado, estaría yo traumado. Ay, ayer me tocó una señora constipada y la nariz roja, de repente la nueva variable, ay, de repente se lo micrófono, todo. Hermanos, amigos, qué importante es que usted esté preparada y preparado para enfrentar los problemas de la vida, las crisis. El tiempo y la vida nos enseñan eso. Las tormentas por las cuales uno ha pasado y vamos a seguir pasando nos enseñan a ser hombres y mujeres para poder estar preparados para enfrentar todo tipo de crisis. Por eso que los infantes de marina, ¿no? Los marines, tienen un lema importante. Los marines es una fuerza militar muy reconocida, especialmente en Estados Unidos. Los marines son muy respetados por su calificación, por su profesionalismo, ¿verdad? Y en su capacitación que reciben este tipo de soldados, los marines, ¿no? Ellos tienen un lema que dice, solo aprenderás a nadar en las grandes tormentas. Solo aprenderás a nadar en las grandes tormentas. Interesante. Aquí en Perú tenemos un lema parecido, ¿no? Que decimos, mientras no te metes al agua, nunca vas a aprender a nadar. Tienes que mojarte y meterte para recién aprendas a nadar. Mientras mires desde afuera la piscina, mientras mires desde afuera el mar, nunca vas a aprender a nadar. Tienes que meterte al agua para que sepas nadar. Estábamos deteniéndonos ayer, ¿verdad? En la palabra, en el rema, la palabra de Dios que tiene poder, ¿verdad? Sí, San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6. Estos son los tiempos de que tenemos que volvernos a Dios. Este es el tiempo donde la gente ahora estaba viendo también ayer, yo siempre veo después de un canal televisivo peruano, veo siempre el CNN. Europa nuevamente ha entrado en pánico, especialmente Italia y Australia, ¿no? Por esta nueva variable que ya también se detectaron allá. Entonces estaba diciendo el periodista, ¿no?, que ya hay un pánico escénico de las personas en estos países por las cosas que están apareciendo y que aparentemente no hay solución. Porque con vacunas, sin vacunas, ¿verdad? Gente con 4 vacunas se están muriendo. Entonces eso indica, y es un gran indicador relevante que nadie puede negar, que la vacuna te cura, que la vacuna, no, la vacuna no cura nada. Esta vacuna no cura nada, porque médicos, infectólogos con 4 vacunas están que se mueren. O sea, no te enfoques en la vacuna. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Esta crisis, Dios está permitiendo y seguirá permitiendo para que los seres humanos se vuelquen a Dios, para que los seres humanos vuelvan a la fuente, vuelvan a la esencia, vuelvan al legado que es Dios y su palabra. Este es el momento de estar más con Dios, es el momento de arrepentirnos, es el momento de decir, Señor, acá estoy, ayúdanos, no podemos más, Señor, misericordia, misericordia, tenemos que clamar a Dios. Este es el tiempo que el esposo, que los hijos, todos tenemos que volver a Dios. No esperes todavía que te pase una crisis mayor para recién llorar, para recién humillarte y para que vuelvas a Dios.
Porque cuando llegue ese momento ahí reniega de Dios. ¿Por qué se la llevó a mi mamá? ¿Por qué se la llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi manito? ¿Por qué? No, y ahí vas a renegar de Dios. No, ahora es el momento. En estas crisis existenciales que estamos atravesando, quizás muchos más que otros, tenemos que volver a la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Por eso dice San Juan, noten lo que dice aquí, el libro de San Juan capítulo 6. Sí, estaba diciendo que la Biblia es la fuente, ¿no? Es la esencia, ¿no? A la cual tenemos que volver todo, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículo, dice ahí la palabra de Dios. Noten, hermanos, lo que el Señor nos dice, San Juan 6, 68. Ahí está. Noten lo que dice. Simón respondió a Jesús y le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, decía Pedro, los discípulos, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te dije que conozcas a la iglesia adventista, no dice que conozcas a la iglesia católica, no dice que conozcas la filosofía y el ateísmo, no te dice que conozcas otro conocimiento humano. El mundo tiene 220 conocimientos por aprender, llamadas carreras o vocaciones. Y el mundo está enfocado más en conocer más tu carrera, que no es malo, ojo, que no es malo, no vayan siempre a malinterpretar. Yo tengo mis especialidades y yo me especializo en eso, me actualizo en eso. Ok. Pero Dios me dice, no te actualices más en lo que tú conoces o sabes o lo que dominas, más que mi palabra. Y este es el problema de millones de seres humanos que se han enfocado más en el conocimiento humano que en la palabra de Dios. Yo siempre le hablo a mi hijito, pastor, que estoy en la Biblia, pero él dice, no, estoy abocado a mi maestría, estoy abocado a mi doctorado, estoy abocado a mi PhD. Sí, no es malo que tengas todos los títulos y los cargos académicos. Lo malo está en que estás dándole más tiempo al conocimiento humano que a la palabra de Dios. Ese es lo malo. ¿Y cuándo vas a volver a Dios, ese hijito y esa hijita que ahora es un soberbio, una soberbia, ese esposo que es un soberbio y no quiere saber nada de Dios? El día que te toque la muerte en la puerta de tu hogar. El día que te toque la aflicción. Ahí vas a llorar, ¿verdad? Vas a derramar lágrimas de dolor, de amargura. Donde uno se siente tan impotente frente a la muerte. Porque se nos va un ser humano que amamos. Yo siempre les he dicho que ese es un desgarro del alma. Por supuesto que es un desgarro del alma. Cuando perdemos a un ser amado, es como que se nos quitara una parte de nuestro ser. Es algo natural que sentimos todos, porque nunca más lo vamos a volver a ver en la tierra. Más la esperanza de Jesús dice, tú no estás sin esperanza. Volverás a ver a ese ser amado, esposo, esposa, hija, hijo, amiga, prima, tía. Lo volverás a ver en la tierra prometida, si es que tienes fe y crees en mí, volverás a verlo. Si no, jamás lo volverás a ver, ni en la tierra prometida. ¿En qué momento, amiga y amigo, en qué momento te apartaste de Dios y de su palabra? ¿En qué momento nos hemos apartado? Ya no estudio la Biblia como debo estudiarla. Hago mi culto rapidito, 5 minutos ya, y salgo orando, bendíceme, eso es lo que tú quieres, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, sí, todos queremos eso, y eso no le pides a Dios. Y sales corriendo a trabajar, corriendo a estudiar, pero no tienes tiempo para volver a la esencia, que es la palabra de Dios. Esta palabra rema, como decía ayer el día, la palabra rema en griego, la palabra de Dios tiene poder. Por eso que en San Juan capítulo 6, cuando ven el contexto, todos lo abandonaron a Jesús. Miles de personas lo seguían a Jesús por los milagros,
Lo seguían a Jesús porque querían tocarlo, lo seguían a Jesús porque querían saber si era cierto o no era cierto Jesús. La gente lo seguía a Jesús por muchas otras razones. Pero eran pocas las personas que lo seguían a Jesús porque realmente lo querían amar, no solamente conocer, y porque querían practicar sus enseñanzas trascendentales. Pero un día Jesús los enfrenta y los confronta, porque se dio cuenta que mucha de esa linda gente no lo estaba siguiendo de corazón a Jesús. Y entonces Jesús los enfrenta, ¿verdad? Noten lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, lo que nos está hablando. ¿Quién la puede oír, Jesús? No me gusta cómo estás hablando. No me gusta, pastor, lo que usted habla. Disculpe, yo soy juez, soy fiscal, no me interesa tu cargo ni tu título. No me importa para nada. A mí me importas tú como ser humano, no tu título, que no sirve. El título no hace a la persona. Lo que hace el título es la persona. No es tu universidad lo que te hace. Así es, estoy en Oxford, en Vichy, es lo de menos. Eso no tiene sentido. Pero te crees el más importante, te crees el más culto, ¿no? Y el más erudito, el más intelectual, porque has estudiado y porque tienes cargos y tienes títulos. Eres un pobre ser humano. ¿Qué has hecho de tu conocimiento, tu soberbia? Has hecho del conocimiento humano, tu altivez, tu arrogancia, y eres un déspota creído, que maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos y maltratas a la gente por ese cargo que tienes. Dura palabra es esta que habla usted. ¿Qué palabras le dijo Jesús a esta gente para que digan, dura palabra es lo que Jesús está hablando? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos al escuchar esto murmuraban entre sí y comentaban, le dijo, esto os escandaliza. Por eso se perturban. Hermanas, se están escandalizando por las palabras que les estoy hablando, dice Jesús. Te escandalizas, te causa terror. Como mucha gente dice, no, yo no quiero leer la Biblia, porque si leo la Biblia voy a sentirme más pecador, más pecadora. Yo no quiero escuchar la palabra de Dios, claro, porque en tu conciencia sabes que eres un pecador, una pecadora, y Dios te va a hablar directo a tu corazón. Y te va a decir que dejes a ese hombre, que vas a decir que dejes a esa mujer que no es tu esposa ni tu esposo, y te va a decir que dejes los malos hábitos, y te va a decir Dios con amor, deja de pecar, hijo mío. Pero no quieres escuchar. Dura palabra, es que Dios me manda a guardar el sábado. No, disculpe usted, esa será su posición, pero yo no puedo por esto, por aquello y por lo otro. Dura palabra es la que habla Jesús. Le llamas duro a los consejos de Dios. Le llamas palabras que te escandalizan a las enseñanzas de Jesús. Lo que debe volver un escándalo en tu vida es la manera como estás viviendo, tú y yo. Lo que debe escandalizar y debes preocuparte es la manera como te vistes, cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas. Eso tienes que preocuparte como humano. Tu familia, cómo vive usted. Escándalo. ¿No ve? Ahora salen el escándalo de los políticos, que siempre, no es de ahora, siempre toda la vida es eso, de aquí y del mundo entero. Escándalo aquí, esto, el otro, escándalo en el pastor, escándalo en la familia del hermano, escándalo en la familia de los pastores, escándalo que esto, que aquello, el otro. Escándalo, siempre escándalo. Estaba leyendo el día de ayer justamente la canción de Rafael, ¿no? Interesante Rafael cuando compone esta canción, porque siempre soy curioso, me meto a la música para ver de dónde, por qué Rafael compuso esa palabra escándalo. Ya, lo dejo para ustedes también, para que no todo lo voy a decir también, ya investiguen pues también. ¿Ya? Escándalo, ¿no? Interesante. Y entonces la gente se escandalizaba, ¿no? ¿Qué es el escándalo? Un acto escénico de pavor, de horror y de terror.
Oh, no puedo, el pastor hizo esto, oh, el hermano, oh, mi esposo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Dios mío, el escándalo. Iba a salir por la televisión, iba a salir por las redes sociales, y el escándalo, y eso es lo que todos tememos, el escándalo. Porque todos tenemos una dignidad como seres humanos, y no queremos que nuestra dignidad se manche. Y yo no quiero que mi nombre sea manchado más, ni humillado, ni sea vituperiado, mi nombre, ni mi apellido. Es normal en todo ser humano. Jesús les dijo entonces, lo confronta a sus discípulos, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y qué más? Y son vida. Las palabras, dice Jesús, que yo os hablo, las palabras de Dios que está aquí llamado la Santa Biblia, son espíritu y son vida. El espíritu aquí, entendiendo en el griego, la palabra espíritu, es interesante. No es el espíritu que te sale como el fantasma que nos han hecho creer así los griegos, ¿verdad? Cuando te mueres, se va, y se va el alma por ir a recorrer, y pues lo vas a ver tu mamá, mis hijos que se murieron, y voy por la ventana, hola papá, y yo, ay, ¿ha visto a mi hijo? Ay, no, eso no se refiere a ese espíritu. El espíritu aquí en el griego está refiriéndose a los afectos, los sentimientos, las emociones. La palabra de Dios afecta a tu mente. La palabra de Dios te trastoca tu mente, no para mal, no para volverte loco ni loca. Muchas veces el conocimiento humano, algunos de esos conocimientos humanos han llevado a la locura a los seres humanos. Yo ayer por eso le hablaba de Alfred Nietzsche. Quiero que investiguen, por favor, un poquito a Alfred Nietzsche. Estaba leyendo, no he leído todos sus libros, me he quedado a la mitad de uno de sus libros de Alfred Nietzsche. Qué interesante, una filosofía aguda, con una perspectiva frente a la sociedad, ¿verdad? Cuando habla de los valores, de la moral, este tipo, oiga, una mente tan aguda, interesante, tan culto este tipo, donde hay premisas, pues que no quiero ni mencionarlas, que aparentemente son poderosas. Pero miren cómo terminó. El hombre que tenía tanto conocimiento y sabiduría humana y una filosofía aguda, que pensaban que el conocimiento plasmado en sus libros, sus 15 libros que escribió, iban a ayudar a la sociedad a ser más feliz, terminó loco y homosexual. Puedes llamar a esa filosofía trascendental. Puedes llamar. ¿Sabe usted cómo murió Mao Zedong? Yo les recuerdo que esto les hablé el año pasado. Todos esos líderes políticos, como quieran llamarse, como quieran etiquetarse, miren cómo murieron. Todos, nadie murió de una muerte feliz y sana y tranquila. Todos murieron dando pena y vergüenza, todos. ¿Dónde queda entonces esa enseñanza trascendental que trasciende el tiempo y el espacio, que tiene que cobrar vida en los seres humanos? Vida, no muerte. Conocimiento del terror, el llamado terrorismo. Sí, ¿a dónde se plasma ese conocimiento? Porque hay terroristas. ¿Por qué se llaman terroristas? ¿De dónde viene la palabra terror? Siembran el terror por una filosofía que no vale la pena ni mencionarla, que se juntan otras y les han dado el cerebro a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, a ese amigo, y está bloqueado totalmente, y ahí está, no, es así, discúlpete, no. Sí, pues ya, ok, te voy a aceptar. No, ok, te voy a aceptar. A ver, muéstrame pues. Muéstrame si esa es la solución para el mundo, y yo te voy a demostrar la destrucción de esa filosofía barata y mísera hasta el día de hoy. Y qué tristeza me daba, hermanos, cuando visitaba las cárceles. 1.262 terroristas hay hoy día. Esposas, madres de familia, que abandonaron su hogar, abandonaron sus hijos, abandonaron su trabajo, abandonaron sus amistades y se convirtieron en terroristas. Yo me quedaba asombrado cómo cantan los que visitan las cárceles. Me pueden dar aquí fe de lo que estoy hablando. Hermanos, ellos marchan los domingos ahí cuando se vaya a visitar la cárcel, marchan los domingos, marchan con sus banderas y hacen sus proclamas. Yo no queda observando, Dios mío, ni aún ni presos de su libertad.
Ellos dejan de cantar a su líder y cantar los lemas, ¿no? Y tienen 4 lemas. Y esos 4 lemas quieren lavar el cerebro. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo pudieron lavar el cerebro? Dios mío, si era ingeniero, era maestro, era un buen padre de familia, era un buen hijo. Dios mío, ¿en qué momento se le lava el cerebro? Y yo les expliqué a ustedes, y se llama eso lavado cerebral. Hay lavado del estómago, hay lavado de limpieza de la sangre, hay limpieza del colon, pero también hay una limpieza de la mente. Se llama lavado cerebral en el mundo de ellos. No es una limpieza mental, es un lavado. Es un lavado donde les enseñan los 3 principios de lavado cerebral, que les enseñan cómo cambiar la mentalidad, para mal, no para bien. De tal manera que son capaces de dejar todo y mueren felices en esas enseñanzas. Amigos míos, es algo parecido a lo que decía Mahoma, ¿no? Por eso esta gente linda y todos somos lindos, ¿verdad? Que están allá en esos países musulmanes, ellos no tienen miedo a morir, se ponen la bomba, mandan a un niño, el niño va feliz a morir por Alá. Y antes de morir siempre tienen que decir, ¡por Alá! ¡Por Alá! ¡Por Alá! Y mueren felices, porque les han hecho creer a ellos en esa filosofía barata y miserable, que por morir por Alá tienes que ser un héroe, poniéndote bombas. ¿En qué se basan esas enseñanzas? Eso es lo que causa un escándalo. Bueno, las palabras que yo os he hablado son palabras de vida eterna. Entonces, en medio de la crisis, tenemos que volver a la esencia, a la fuente, que es la palabra de Dios. Pero también yo como humano tengo que poner mi parte. Claro que sí, no me voy a estar llorando, sufriendo, porque eso no da solución a mi crisis económica por la cual estoy atravesando. Tiene usted que poner su parte para que el milagro ocurra en su vida. Desde ahí en adelante, dice, muchos volvieron atrás. Lo abandonaron a Jesús. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren irse, también pueden hacerlo. Y ahí responde Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra de vida eterna. Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 8. Si ahora usted se siente débil, sin fuerzas, a pensar que escucha, como mucha gente me dice, pastor, yo escucho los sermones del pastor Bullón, escucho los sermones de tal pastor. Sí, no es malo que escuches. ¿Dónde está lo malo? Que solamente estás escuchando, pero no estás actuando. Ese es lo malo. Ya no sigues escuchando nada de nadie. Si no vas a hacer, no escuches. Así sencillo, no escuches. ¿Para qué escuchas? Estás escuchando los chismes, estás escuchando las críticas destructivas, estás escuchando, y a eso le haces caso. A eso sí, por eso que estás con ansiedad, por eso que estás con depresión, por eso que te quieres matar y por eso que no le encuentras sentido a la vida, porque estás escuchando palabras de esos Goliaths modernos. David pudo enfrentar a Goliat porque nunca lo escuchó. Ni cuando lo humilló, ni cuando lo gritó, ni cuando lo escandalizó. A ese joven de 17 años llamado David, pastor de ovejas, lo ridiculizó, le bajó la llanta totalmente a David, pero David restó importancia a las sandeces de ese Goliat. Mateo capítulo 8, versículo 8, por eso que pudo vencer al gigante. Tú no puedes vencer a tu gigante porque estás, no puedo, me dicen, el doctor me ha dicho, la otra me dijo, sí, si el doctor, si la otra persona te ha dicho cosas sabias, palabras poderosas, orientaciones y consejos que valen la pena escuchar, escucha a esas personas. Pero si te han dicho cosas tontas, miserables, ¿para qué escuchas? No importa el título que tenga ese señor, así sea pastor, no lo escuches. David, dice la hermana Juay, pudo vencer a Goliat porque no escuchó las palabras de ese gigante. Te ha dicho el doctor que te vas a morir y ahora estás ahí, me voy a morir. Pastor, ese es el problema, te causa ansiedad, ¿verdad?
Porque ese pobre ser humano infeliz, porque es un infeliz, todos los infelices transmiten infelicidad. Un infeliz, el pobre ser humano infeliz siempre va a denotar infelicidad, desdicha, no hay gozo en su vida, ni paz en su alma. Y por lo tanto sus palabras, sus actitudes, sus pensamientos son así. Eso es lo que decir, eso es la verdad, no queda otra. Y ellos pensando que decir la verdad, sí hay que saber decir la verdad. No es que yo soy así, así voy a hablar. No, tienes que saber hablar, tienes que saber expresarte, tienes que saber abordar, si eres médico todavía, tienes que saber abordar a ese paciente, cómo ayudarlo. Es verdad que tú sabes que se va a morir, que científicamente no hay nada más que hacer. Ok, pero tengo que saber cómo poder ayudar a esa persona y prepararlo. No solamente decirle que se va a morir y preparar a la familia. Ah, no, pero tú no recorres la zona mía. Tú dices con mucha gente encontraba. Si yo he hablado con muchos, dice, disculpe, esa es su manera de pensar de usted. Yo cumplo con mi función en avisar y se acabó. Eso ya no es mi parte. Claro, solamente tu parte que no te enseñó eso el colegio médico ni en ninguna universidad. Pero estás enfocado solamente en que tienes que hablar y decir y no te importa el resto, ¿verdad? Tienen nada más que hacer, disculpen, esperen nomás la muerte de su familiar, tranquilo, adiós, nos vemos, ¿eh? Qué gente tan infeliz para decir esto. Pobres seres humanos infelices que causan más infelicidad y más desdicha y más dolor en los seres humanos. En lugar de volver a la palabra de Dios, a la cual usted y yo tenemos que volver a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 8, ¿verdad? Le estaba diciendo Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, ni que vayas a mi casa. Señor, solamente háblame. Solamente di tu palabra. Y mi siervo sanará. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque el centurión dice ahí que creía en Dios. Era un pagano. Pero yo veo aquí en el registro bíblico que este hombre, a pesar que era un pagano, que tenía sus dioses, quería más en Dios que en sus dioses. Porque él dice, yo sé, Señor, que tú tienes autoridad y que tú das órdenes, sí, la orden de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Es una orden, palabra de Dios. Y eso lo he notado, hermanos, cuando he tenido situaciones de endemoniados. Es una experiencia triste, es una experiencia también de miedo natural, porque es un miedo natural, todos tenemos miedo, yo tengo miedo. Pero otra cosa es que permitas que el miedo te domine, esa es otra cosa. Nadie puede decir, yo no tengo miedo a nada, no. Todos los seres humanos tenemos miedo a algo o a alguien, todos. Tienes miedo a quedarte sola, tienes miedo que te vayas a la bancarrota, tienes miedo, ¿verdad?, a que te vuelvas pobre, tienes miedo ahora a la hambruna que va a venir, tienes miedo, estás con miedo. Tienes miedo a postular, tienes miedo a viajar, tienes miedo a engordar, tienes miedo a que te suban los triglicéridos, tienes miedo otra vez que la presión te suba o te baje porque sientes que te vas a morir y estás con miedo. Yo ayer le estaba diciendo, hermanas y hermanos, el miedo me va a paralizar, el miedo me detiene, el miedo no me va a dejar avanzar. Y 365 veces en toda la Biblia está la palabra, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero aquí te suben, no tengas miedo, ahí está Jesús. Trata de ver a Jesús por la fe, que te va a abrazar y va a tocar tu cabecita y te va a decir, hija mía, hijo mío, no tengas miedo. Tú no puedes verme, pero yo estoy aquí al lado de tu cama. Están mis ángeles. Tranquila. Trata de ver por los ojos de la fe la presencia de Dios. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Este es el tiempo. Quiero terminar con Isaías, el capítulo, vamos a ir a Isaías, el capítulo 55. ¿A dónde tenemos que volver entonces en los tiempos de crisis? ¿A dónde va la gente en tiempos de crisis? Lloran, se desesperan, se desequilibran emocionalmente, se desequilibran conductualmente, se quieren suicidar, ya no quieres estudiar, ya no quieres trabajar, ¿verdad? Son diversos tipos de las crisis, las consecuencias que pasan en seres humanos que han perdido la esperanza. Y lo que te estoy diciendo son esas.
Otros se emborrachan, otros se suicidan, otros se van a las drogas, otros se prostituyen, otros se fugan de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consecuencias, porque no supiste enfrentar esa crisis, ese dolor, ese problema económico, ese problema familiar, ese problema de la decepción amorosa, ese problema cuando la mujer después de 30 años me dice, ¿sabes qué? No te amo, nunca también me voy con otro. Y no pude enfrentar, no supe cómo enfrentar. Entonces, el desequilibrio emocional te va a llevar al desequilibrio conductual, lógicamente. Una acción te lleva a una reacción, buena o mala, según cómo lo tomes. Dice Isaías, el capítulo 55, por favor, mismo que dice aquí, versículo 6. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Busca a Dios. Carmen Pereira, Aurea Pretel, Rebeca López, Graciano, hola. Maribel, Raquel Colán, Elena, Delcy, Mabel, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Joseph, Tarazona, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en cuanto Él está cercano. Deja, donde dice impío, pon tu nombre, pongo mi nombre. Deja, Francisco, tu mal camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti y de mí misericordia. Al Dios nuestro, me encanta, al Dios nuestro es mío, mío, Dios nuestro, el cual será propicio en perdonarnos. El mensaje es claro. Vuelve a Dios. Por eso que del 9 al 15 de abril vamos a tener una linda Semana Santa. Y el 15 de abril vamos a terminar con un bautismo excelente, maravilloso, a la cual voy a estar bautizando muchas personas. Si tienes el deseo de volver al Señor y entregar tu vida a Jesús, si sabes que te has apartado de Dios, hermano, amigo, sabes que te has apartado. Y mira la consecuencia de haberte apartado de Dios. ¿No te ha ido bien? No. En mi vida, en mis 37 años de ministerio, nunca, jamás he escuchado a alguien que se apartó de Dios y le fue bien, 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 bien. Nunca, nunca. Esa es la mayor evidencia que la vida misma te demuestra que lejos de Dios nunca te va a ir bien, te va a ir mal. Y Dios en su misericordia te dice, vuélvete, hijo, hija, vuelve, regresa. No regreses cuando cojo, no regreses manco, no regreses ciego. No esperes que te pase un cáncer, no esperes que te pase una desgracia aquí en tu familia para volver. No esperes todavía que el dolor golpee tu conciencia y tu mente para recién vuelvas arrepentido. Hoy que tienes vida. Hoy mientras que no nos detectan cáncer, porque el cáncer puede aparecer de la noche a la mañana. El cáncer es así, es invisible. De la noche a la mañana puede aparecer, seas vegetariano o no lo seas. El virus del cáncer, todos los seres humanos mortales lo tenemos, todos. Seas médico o no lo seas, te cuides o no te cuides, todos lo tenemos. Y en cualquier momento va a aparecer. No sé si será un cáncer a la lengua, un cáncer a los huesos, un cáncer al cerebro, un cáncer a los órganos genitales, un cáncer al estómago, no sé. Hay 28 tipos de cánceres, 28 tipos. Y por eso tanta gente linda que nosotros vemos y otros que ya partieron, que han muerto de cáncer, ¿verdad? De la noche a la mañana se nos fueron. De la noche a la mañana se nos fueron. Un simple dolor apareció. Análisis, investigaciones, cáncer, tercer grado. 3, 4 días, una semana, metástasis, se fueron. Y uno dice, pero Dios mío, pero si estaba bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Claro, todos nos extrañamos, porque así es el cáncer. No esperes todavía que te pase algo, que te llene de miedo, de terror para volver a Dios. Este 15 de abril, si es tu deseo volver al Señor,
y regresar a sus brazos de Jesús. Pues te voy a bautizar, a rebautizar en el nombre de Dios. La Biblia habla de un bautismo y de un rebautismo, la Biblia. No olvídate las iglesias, la religión de los pastores, eso no vale. Lo que vale es la palabra de Dios, la esencia. Por eso siempre digo en mis conferencias, ¿en qué momento los seres humanos hemos dado más importancia al conocimiento humano que a Dios? Yo te voy a responder. Y aquí vamos a sacarnos aquí este lindo mensaje que estamos analizando cada día. Si usted revisa la historia, antes que venga la revolución industrial, porque el mundo pasó por muchas revoluciones, políticas, militares y económicas. Antes que venga la revolución industrial, usted recuerda en el siglo XIV, siglo XIII, va a encontrar que las personas eran más espirituales, que las personas estaban más dadas a Dios. Sí, claro que sí. Pero ¿en qué momento, cuando aparecen estas revoluciones, que es un conjunto de el militar más el conocimiento humano, pues lógicamente cuando llegó a aparecer la filosofía, y especialmente en el siglo XVI, siglo XVII, empezando desde el siglo XV, el mundo, los seres humanos, se volcaron más al conocimiento humano y le dieron más importancia a eso. Por eso vas a encontrar gente que habla, defiende lo que no se puede defender. Disculpe, está equivocado, eso no es así. Quieren defender lo que no pueden defender. Y ese pensamiento que usted tiene, que quizás está aquí, amiga y amigo, un pensamiento tan absurdo. Alguien te lavó el cerebro. Tú antes creías en Dios porque tú no naciste ateo. Usted no nació escéptica. Tú no naciste gnóstico. No. Por eso que la primera palabra de tu madre y mi madre, cuando nos vio nacer, gracias, Señor. Gracias. Nació mi hijo. Nació mi hija. Gracias a Dios. Pero mientras eras chiquito y tu mamá te llevaba a la iglesia o cantaba contigo canciones espirituales, tú estabas en ese ambiente. Pero te pregunto, ¿en qué momento? Yo les conté hace un tiempo atrás, yo recuerdo en uno de los finales, ¿en qué momento Karl Marx tuvo ese pensamiento tan absurdo y tonto? Y hablando sandeces, ¿no? Sandeces son tonterías. Si él creció en un ambiente espiritual. Sus abuelos fueron judíos. Su madre. Cuando usted revisa la historia de Karl Marx y de muchos otros, todos tenían en mente que había un Dios. Pero ¿en qué momento crucial de su vida alguien impactó en su mente, y el conocimiento, lógicamente, filosófico, que nos hizo dudar de ese Dios, y comenzaron a decir en sus filosofías baratas y míseras, comenzaron a hablar sus verborreos y sus palabritas tan agudas que hay gente cuando le dice, ay, no entiendo qué agudo es hombre para escribir. Te confunden y te comienzan a llevar a la duda, a la inexistencia de que hay un Dios todopoderoso, que todo es, dice, producto de la casualidad y que los seres humanos somos casuales, por eso que todo es relativo. Todo es relativo, no te da problemas. Deja esta gente tonta que está hablando de Dios, ¿eh? Esta gente pobrecita, pero yo siempre pregunto a esa gente, amigo, ¿en qué momento alguien cambió tu mente? Y ellos me dicen, siempre pregunto, ¿en qué momento cambió tu vida? Para que seas una mujer de la vida, para que seas un hombre que te quiere cambiar de género, para que seas un hombre que seas adicto al alcohol, a las drogas. ¿En qué momento? Todo tiene un momento. ¿En qué momento me volví así? ¿En qué momento me volví? ¿En qué momento maté? ¿En qué momento adulteré? ¿En qué momento forniqué? ¿En qué momento mentí? ¿En qué momento robé? Todo tiene un momento. Y cuando usted identifica ese momento, ahí te vas a dar cuenta que fueron personas que influenciaron sobre mi vida para cambiarme mi manera de pensar y mi conducta. O fue un libro, un conocimiento humano que estuve leyendo, y me fue empapando del conocimiento, y ese conocimiento te va a llevar a la acción. Tenemos que volver a la esencia, que es la palabra de Dios. Tenemos que volver a la fuente, que es la palabra de Dios. Amigos y hermanos, lo que nos espera son tiempos más difíciles. Ayer escuché a un economista europeo que decía así:
Tenemos que advertir al mundo que se tienen que preparar para lo peor que se nos viene. Vendrá escasez de alimentos, pues ya, ¿se acuerdan que eso ya lo dijo cuando yo estaba escuchando a este economista europeo? Recuerdo que el presidente del Organismo Mundial de Salud ya habló esto. Se nos viene un virus peor que todos los virus, que es la hambruna. Y aquí mismo nosotros ahora en nuestro país ya viene la escasez, ¿verdad? Estamos pasando por la escasez. No solamente aquí, en el mundo entero. Amigos, hermanos, creamos a la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para levantar tu alma. Tiene poder para perdonarte. Tiene poder para restaurarnos. La palabra de Dios, la palabra humana no la tiene. Por más amigo y lindo que te hable, no tiene poder para restaurarte. Dios te puede restaurar. Dios te puede perdonar. Dios puede hacer de mí y de tu vida una nueva persona. Te animo en el nombre de Jesús que vuelvas al Señor. Vuélvete a Jesús, que Él volverá a tener misericordia y Él volverá. Dios es el Dios del volver a perdonarte, de volver a amarte, porque su amor nunca acabará para ti. Padre, queremos darte las gracias porque tú eres el Dios de amor. Es verdad, Señor, que en este mundo somos quizás infelices, porque nos hemos dejado llevar por hombres, por conocimientos humanos o mujeres, que nos han dicho, y a través de sus malas influencias hemos cometido, Señor, los peores pecados. O estamos viendo una conducta relativa. Señor, es verdad que somos pecadores. Es verdad que tenemos debilidades y defectos, y no lo vamos a negar, Padre. Que tenemos una naturaleza pecaminosa. Santo Dios, gracias por perdonarnos, gracias por amarnos. Gracias porque tu palabra, Señor, cobra vida en nosotros. Es la única palabra que va a cobrar vida en nosotros. La palabra del humano, por más culto e inteligente que sea, nunca recobrará vida y esperanza. Pero tu palabra es poderosa. Por eso dice Hebreos 4:12, tu palabra es viva y es eficaz, que penetra lo más profundo del alma. Santo Dios, abrázanos fuerte, que al volver a la fuente, tu palabra nos pueda sostener, tus principios, tus valores, nuestras creencias, lo que tú nos enseñaste, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, vivifica nuestros espíritus y nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, dijo George Washington, uno de los mayores presidentes extraordinarios después de Abraham Lincoln, que también llegó a ser presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. En un concilio de presidentes ahí en California, le tocó a él como anfitrión cerrar ese concilio de los presidentes del mundo, que hasta ahora se reúnen, ¿verdad?, para ver los problemas del mundo, cómo ayudar a esto, a la pobreza, etcétera, etcétera. George Washington dijo lo siguiente: un hombre de Dios, un hombre que también fundamentaba su vida en la palabra de Dios. George Washington dijo lo siguiente: señores presidentes del mundo, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin su palabra. Punto final. Es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin su palabra. Es imposible que cambies de vida. Es imposible que vuelvas a Dios sin Él. Es imposible que cambies tu manera de pensar sin Dios. El psiquiatra no te va a cambiar tu mentalidad. Las pastillas no te van a cambiar, te tranquilizan, recuerda. Te tranquilizan, te estabilizan, pero no te cambian. Te dan un momento de tranquilidad, de paz, pero no te cambian. Por eso que sigue una pastilla, porque no te van a cambiar. Pero ese Dios maravilloso puede cambiar tu vida ahora. Tengan ánimo. No nos desanimemos, hermanos, amigos. No nos desalentemos. El Dios nuestro, como acabamos de leer, nos va a guardar fieles y firmes hasta el día que Él venga. Y nos va a sostener su palabra. Reclámale a Dios. Dile, tú has dicho en tu palabra. Así dile, Señor, tú has dicho en tu palabra
Lógicamente que le vas a reclamar a Dios cuando también te portes bien con Dios, pues ¿cómo vas a reclamarle portándote mal? Estando en pecado, no le reclames nada a Dios. Lo único que tienes que decir, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar de vida. Estoy pasando un momento muy difícil. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a tus brazos. Que Dios pueda bendecirlos grandemente a todos ustedes. Un fuerte abrazo, que pasemos un feliz día de preparación para nuestro Santo Sábado del Señor y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Bendiciones para todos ustedes.